Era un perro viejo, pero eso no era lo que le inquietaba. Hacía días que entre los pañales usados, envases de refresco desechables y restos vomitivos de comida putrefacta, Coffee había encontrado algo totalmente inusual y perturbador. Una pierna humana envuelta en bolsas de plástico negro. Luz estaba acostada a oscuras en su camastro de lona gris con armazón oxidado, mientras escuchaba las patas de su perro Coffee restregándose contra la puerta de la habitación, construida con láminas de cartón reutilizadas, tablas de madera media podrida y además materiales encontrados en el basurero, cerca del enorme terreno pantanoso que era cruzado de norte a sur por la carretera que une las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, en el estado de Veracruz. ¿Qué pasa, Coffee?, preguntó al aire con voz exhausta, como si el perro la pudiera entender y responder. El sonido la inquietaba, pero no sería demasiado problema para poder conciliar el sueño. Colocó su mano sobre el pequeño cuchillo que guardaba en el doblez de su blusa. El animal no se comportaba así para avisarle que había un intruso cerca. El perro quería entrar. Luz se sentía cansada. Además, las ampollas del pie derecho se le habían reventado esa tarde, ya que usaba unos zapatos cerrados que le quedaban muy ajustados. Se había ido a dormir, porque realmente el dolor ya no le dejaba seguir de pie. No había agua, ni para beber ni para lavar su cuerpo. Debía resistir y esperar a que amaneciera para acercarse a alguno de los moteles que había sobre la carretera, y así llenar su garrafa nuevamente en el grifo más cercano. A ese trayecto le tomaría en condiciones normales unos 45 minutos. Pero con el pie en esas condiciones, era difícil saber si podría ir y regresar. Además, los moteles de esa zona eran concurridos por las noches. No faltaría el trabajador que se diera cuenta del hurto del líquido y armara un escándalo, cosa que ya le había pasado en varias ocasiones, por lo cual no quería correr el riesgo de regresar todavía más lastimada del pie y con la garrafa vacía. Habían pasado ya más de 2 décadas desde que los terrenos cercanos del basurero se habían convertido en su hogar. No tenía la certeza de su edad ni cuántos años habían pasado exactamente, pero calculaba tener unos 65. A los 39 se había separado de Hugo, su esposo, por 20 años. Sus hijos Saúl y Virginia la habían abandonado. Eso sí lo recordaba claramente. Lo que no tenía claro eran los años que habían pasado. Los rostros de todos ellos eran solo una imagen borrosa en su mente. De cierto modo le confortaba pensar que el exmarido probablemente ya había muerto. Hugo le llevaba 7 años. Sus hijos siempre tuvieron el plan de ir a trabajar a Estados Unidos. Así que bueno, seguramente allá se encontraban. Y seguramente también había nietos estadounidenses que nunca podría conocer. Al menos para esos entonces, Hugo ya debería de ser un esqueleto con pedazos de carne podrida apenas adheridos. Cuando se sorprendía teniendo ese tipo de pensamientos, conscientemente decidía cambiarlos por otros menos macabros. No se consideraba una mala mujer. Digamos que su matrimonio no había funcionado por las altas y las bajas de la vida. De pronto se vio en un abismo financiero del que no pudo salir. Era trabajadora y dedicada, y en sus tiempos fue auxiliar en un laboratorio de análisis clínicos. Era una mujer con estudios, pero la vida le tenía preparados otros planes. Abandonó el hogar, los ahorros se terminaron pronto y poco después el apoyo de sus amistades. Ya no había marcha atrás. La espiral descendente la llevó primero a dormir por semanas en un edificio abandonado de la avenida costera de Coatzacoalcos y después hasta el basurero conurbado más grande del sur del estado de Veracruz. El tiempo no pasaba en vano. Cada día era más difícil estar trabajando de sol a sol. Además, los nuevos pepenadores acaparaban la mejor basura que llegaba. Si quedaba alguna fruta medio a morder o comida todavía consumible, se la quedaban ellos. ¿Y qué iba a hacer una casi anciana contra una docena de viciosos dispuestos a todo, cuya sobrevivencia dependía de la suerte que tuviera al encontrar el sustento diario de la basura? Lo único que se le ocurrió fue buscarse un lugar lo más alejado en el basurero y esperar a que fuera su día de suerte. Además, sabía que su edad no era impedimento para que alguno de esos viciosos intentara en un momento de estupidez saciar sus ansias sexuales con ella. Eran ya muchos años como una pepenadora,
Sabía que ninguna mujer, niña, joven o anciana estaba a salvo completamente. Ni siquiera entre los mismos hombres había garantía de que el abuso sexual pudiera ser evitado. Las leyes del hombre y de Dios se sentían muy lejanas en este lugar apartado de la civilización. De vez en cuando llegaba un camión del lado oeste del basurero, por un camino alejado de la carretera principal. Ese era para ella sola, ya que los demás estaban demasiado ocupados buscando en el amontonamiento principal, donde, bueno, estaba la mejor basura sin duda. Ahí aislada podría buscar con cierta tranquilidad y encontrar lo suficiente para subsistir por días. Para ella y sus necesidades individuales, eso era más que suficiente. Casi todo el papel, cartón y vidrio se quedaba en la ciudad. Los negocios y centros comerciales tenían sus propias políticas de reciclaje en esos materiales, además de que para los pepenadores urbanos era un auténtico tesoro, casi como encontrar dinero en efectivo, ya que llevándolos al lugar de reciclaje adecuado eran muy bien pagados. Un tesoro, por supuesto, que ellos no estaban dispuestos a compartir o dejar pasar de largo. También en la ciudad habían personas dedicadas a buscar en los amontonamientos de basura de la zona residencial, pero a pesar de todo, al estar Luz al final de esta cadena de encudriñamiento de desechos, se había podido hacer de sus materiales para levantar su habitación. La había ayudado Leonardo, un hombre en sus 40 y tantos años que vivía con su mujer y 3 hijos, no muy lejos del basurero principal. Para él también el gran basurero era su medio de sustento. Era un hombre ciertamente pacífico, cuando no estaba inhalando solventes, y era el único que conocía que tenía un martillo entre sus posesiones, herramienta invaluable para construir el hogar de aproximadamente 9 metros cuadrados. Había sido paciente, sabía que para sobrevivir debía tener paciencia. Y bueno, tenía todo el tiempo del mundo, y así fue como de a poco pudo hacerse de su camastro, pudo levantar su habitación y hacerse de sus pocas pertenencias. Tenía algo de ropa en una esquina, en el otro rincón de su camastro, y al lado de la puerta, que no eran más que 3 láminas con un delgado marco de madera atadas al segmento de la cuerda de la estructura. Sus posesiones más preciadas: su garrafa vacía, una gran olla de lámina, 2 platos soperos de plástico amarillento, un enorme cucharón colgando de un oxidado clavo y un pequeño amontonamiento de pedazos de madera. Estos últimos los guardaba dentro de su hogar para que no se mojara en caso de que lloviera. Afuera solo había una carretilla totalmente marrón debido al óxido y el lodo que la cubría, y a pocos pasos unos ladrillos acomodados de tal manera que podían soportar la olla. Estaban separados lo suficiente del suelo para poder acomodar la leña y se pudiera encender un buen fuego. Por supuesto, también tenía su pequeño pero bien afilado cuchillo, bien escondido en el doblez de su blusa que hacía la función de funda, justo a la altura de su cintura. No se desprendía de él en ningún momento. Y bueno, Coffee no solo era su mascota, era su única familia. Pero bueno, debía dormir afuera, ya que Luz comenzaba a temerle. Llevaban algo así como 5 años juntos. Era un perro viejo, pero eso no era lo que le inquietaba. Hacía días que entre los pañales usados, envases de refresco desechables y restos vomitivos de comida putrefacta, Coffee había encontrado algo totalmente inusual y perturbador. Una pierna humana envuelta en bolsas de plástico negro. Un envoltorio ajustado por cinta adhesiva semitransparente. El plástico se había desgarrado en un extremo, dejando al descubierto unos dedos rígidos, polvorientos y de gruesas uñas casi negras. Luz se sorprendió en el primer momento, pero reaccionó con cierto aplomo. Primero, se cercioró de que no hubiera nadie más cerca, y después de que fuera el único resto humano alrededor. No se veía ningún envoltorio similar cerca. ¿Qué hacemos, Coffee? ¿Nos la llevamos? El perro levantó la cabeza, alternando por un momento su mirada entre Luz y el macabro hallazgo. A su vez, ella miró nuevamente a su alrededor. El sentimiento de culpa la hizo ponerse en alerta. No quería dejar a la más mínima suerte la posibilidad de que hubiera alguien mirando lo que iba a pasar a continuación. Luz tomó la pierna como si se tratara de un gran jamón y la puso en su carretilla. La cubrió con una vieja camiseta manchada de aceite que había encontrado no muy lejos de ahí y regresaron a casa. Coffee seguía arrastrando sus patas en la puerta,
recargando su cuerpo de la manera más intensa, no demasiado, pero lo suficiente para que Luz sintiera la diferencia. La noche que encontraron la pierna estaba fresca y despejada, con una leve brisa proveniente de la playa que estaba a unos 7 kilómetros de distancia. Luz caminaba lenta pero decididamente empujando la carretilla, siendo escoltada por Coffee. Entró en su habitación empujando la puerta con la carretilla. Segundos después colocó la pierna en su camastro, desenfundó su cuchillo y rasgó el plástico negro que la envolvía. En la comunidad de pepenadores se escuchaba todo tipo de historias. Era una especie de estúpida competencia para saber quién había encontrado el objeto más raro. Y Luz había escuchado historias acerca de cadáveres con el cuello cortado, tiradas por mafiosos en las orillas de los basureros, no muy lejos de la carretera. Contaban haber encontrado fetos todavía con el cordón umbilical, perros mutilados, consoladores de goma con restos de excremento, ropa interior de niño, niña, hombre y mujer ensangrentada, desechos de hospital y un largo etcétera. Leobardo, a quien podía considerar un amigo y por eso casi le creía, alguna vez le contó que había encontrado un enorme sapo con 6 patas. Seguramente le habían partido la cabeza con un machete, ya que contaba que la tenía dividida en 2, justo en medio de sus perfectamente redondos ojos negros. No se animaba a creer esa historia. No imaginaba a nadie embolsando un sapo de más de 2 kilos de peso y con la cabeza a medio abrir para depositarlo en el contenedor de basura más cercano. Era difícil de creer, pero ella misma había desafiado toda lógica llevándose a casa una pierna humana. Sí, ellos vivían entre la basura, pero esa basura era enviada por todo tipo de locos de la ciudad. Solo Dios sabía lo que pasaba en esas casas cuando se cerraban las puertas y bajaban las cortinas. Luz ya había probado por casi 4 décadas ese estilo de vida citadino. No lo extrañaba demasiado. Fueron pocos los segundos que contempló la pierna en todo su esplendor. Era masculina, era de piel morena clara, con fino vello en todo lo largo. El corte de la parte superior del muslo había dejado machucaduras muy irregulares en la carne. A ese pobre diablo le habían amputado la pierna con una motosierra mientras todavía estaba vivo. Había visto a las personas de la compañía de electricidad usar ese aparato para cortar las ramas de los árboles, que podían ser una amenaza para los cables y postes de la red. Coffee miró la pierna y lanzó un pequeño gemido a su protectora. Ella entendía perfectamente a su compañero. Ambos tenían hambre, y al final del día lo que tenían frente a ellos eran varios kilos de proteína, y en una época del año en la que no estaban particularmente bien alimentados, ni en cantidad ni en calidad. El animal sacaba a relucir su instinto de supervivencia, y la mujer todavía tenía cierto conflicto interno. ¿Mencionaba algo la Biblia respecto a comer carne humana? ¿Era pecado comerla con desgano solo para saciar el hambre? No lo recordaba. Llevaba demasiados años sin tener una Biblia en sus manos. ¿Qué pasaría si su alma se dejaba llevar por un momento de debilidad? ¿Estaba Dios presente en ese lugar? ¿Estaba Dios presente la primera vez que Leobardo la violó? ¿Estaba Dios presente cuando torturaron y mutilaron al dueño de esa pierna? ¿Era Dios quien a través de Coffee le hacía la invitación a saciar el hambre que ya calambraba su abdomen? Y bueno, ¿era la única manera de saciar su hambre esa noche? Seguramente si caminaba hasta el minimercado de la estación de gasolina y pedía limosna, con lo que consiguiera, podría alimentarse de manera menos pecaminosa. Fue por algunas ramas a su habitación y se dirigió al lugar donde usualmente cocinaba. Sí, a unos cuantos pasos de su dormitorio. Inició un tímido fuego que al momento después ardía con vigor entre los ladrillos que sostenía su olla. No había agua disponible, no podía hervir la carne. Decidió que retiraría la olla y la pondría directo al fuego con todo y piel, y su cuchillo retiraría la capa exterior carbonizada, esperando quedara algo comestible debajo de esta. Sí, podría funcionar. De hecho, no le parecía tan mala idea. Fue por la pierna. Con su cuchillo retiró rápidamente el exceso de vello como si estuviera descamando un pescado y la colocó directo al fuego.
La piel comenzó a crujir y ponerse rojiza, después oscura. El olor no parecía nada a otro tipo de carne. Era un olor fuerte, pero bueno, su intensidad no era de todo molesta. Fue a su dormitorio por más leña y un largo cucharón. Todo el proceso de preparación y cocción no le llevó más de 20 minutos. Retiró con cuidado la carne del fuego y, como lo esperaba, estaba casi carbonizada en su capa exterior. Los dedos estaban quemados y deformes, casi sin carne. Las uñas parecían sacadas de una mala película de terror. El extremo del muslo, que tenía piel y carne hecha jirones, estaba también totalmente carbonizado. A pesar de ese aparente desastre, pensó que podía sacar algo comestible de la parte trasera del muslo y la pantorrilla. Seguramente la carne más pegada al hueso seguía cruda, pero no podía seguir quemándola de esa manera. Ayudándose de su larga cuchara, rodó la carne y esta cayó en una lámina suelta que usaba como mesa. Y bueno, sacó su cuchillo. Con él, retiró un trozo de piel negra de la pantorrilla, teniendo cuidado de no quemarse. Coffee no perdía detalle toda la maniobra de la mujer. Se acercó a donde habían quedado tirados los trozos de piel quemada, pero esto no fue de su agrado. De la rígida carne de la pantorrilla había emergido un líquido espeso de color blancuzco. Era solo un poco de grasa intramuscular. Eso lo hizo babear un poco. ¿Quieres probar? Que me perdone Dios, pero no creo poder hacerlo. Luz cortó como pudo una pequeña y irregular rebanada de carne de la pantorrilla y se la tiró a Coffee. Este apenas la tuvo a su alcance y la comió de un bocado. Luz rió al borde de la histeria. Desde que no había tenido más opción que ser una cuarentona indigente, había tentado y traspasado muchos límites, algunos más allá de lo grotesco, pero lo que estaba por hacer no tenía precedente personal. Cortó otra rebanada de pantorrilla para Coffee y quitó la piel de la parte más carnosa del muslo. Cerró los ojos y la probó, lista para escupir en cualquier momento. No era carne fresca, no estaba podrida en esa parte, y tampoco su sabor fue del todo decepcionante. Ya no había marcha atrás. Volvió a cortar carne para Coffee y para ella varias veces más, sintiéndose tan satisfecha en la región abdominal como no lo había estado en hace muchos años. ¿Qué quieres, Coffee? Déjame dormir. La puerta estaba a punto de ceder. Coffee estaba por entrar. Y Luz pensaba en esos trozos de carne rebanados como si se trataran del más fino jamón español. Debieron alimentarse al menos una semana, en pequeñas porciones, únicamente durante las noches para que nadie pudiera ver su fuente de sustento. Y Coffee solo era un perro, tal vez con la capacidad de distinguir entre la mierda y la comida, o entre su cabeza y su cola, pero no mucho más allá. La que había cometido un acto inmoral a los ojos de Dios al comer de manera consciente, digerir y defecar a un humano era ella. Ese pensamiento le estremeció. Sintió como si hubiera sido golpeada en la boca del estómago por una cruel mano invisible. Tomó su cuchillo con fuerza, en espera de lo que ya era inevitable. Coffee, ya basta, gritó, con más miedo que determinación. Coffee no ladraba. Luz solo escuchaba su pesada respiración cuando empujaba su cuerpo contra la puerta. Fue mientras murmuraba a toda velocidad un Padre Nuestro que los amarres de la puerta finalmente cedieron. Esta cayó al piso de tierra emitiendo un ruido sordo, levantando algo de polvo. La luz de la luna resplandeció como un rayo reflejado en los ojos de Coffee. El olor de los pies heridos de la mujer era más intenso ahora que la habitación estaba abierta. Desde que había comido la pierna humana, Coffee sentía que su dueña desprendía un olor diferente. El sudor olía más a sudor, la grasa corporal olía más a grasa, la sangre olía más a sangre. Las fosas nasales del perro se inundaron de ese aroma embriagador mientras saltaba el camastro violentamente, donde Luz no había tenido oportunidad de reincorporarse para defenderse. Gruñó un poco más mientras hundía los dientes en el cuerpo de su protectora. Leobardo no tenía idea de la hora que era. Llevaba prácticamente toda la tarde oliendo restos de solvente en un gastado envase de plástico de refresco. A lo lejos se alcanzaba a escuchar cómo los autobuses y todo tipo de autos y camiones
rompían el viento sobre la carretera. A sus ojos, todo aquello lucía como un mundo muy lejano. Desde su punto de vista, ahí sentado en el basurero, cerca de un inclinado árbol de almendro, todo aquel ir y venir de las luces y sonidos parecía un borroso espejismo. Si le hubieran preguntado que qué pensaba, no hubiera podido explicarlo, pero era como ver un mundo paralelo, en el que el tiempo transcurría de manera diferente. Ya era de noche, no había comido nada en todo el día, pero desde el atardecer se había sentido algo inquieto. Mientras se drogaba y se dejaba llevar por todo tipo de pensamientos, apareció en su mente una fuerte imagen que le provocó una fuerte erección. Luz. Luz estaba todavía lejos, y esa erección ya estaba ahí. Pensó que sería buena idea tocarse, y después ir en busca de ella. Tenían días sin verse. Se sentía vigoroso, y aunque ella no cediera ante él, podría someterla fácilmente, como ya lo había hecho en incontables ocasiones. Leobardo sentía que ella, muy dentro de sí, también disfrutaba de los encuentros. Se acercó al almendro, y bueno, se tocó con movimientos rápidos y contundentes. Después de que terminó, se limpió, como si se hubiera limpiado los mocos de la nariz. Abrochó sus pantalones y levantó la botella de soda y fue a buscar a la fuente de sus fantasías. Su mujer, Elvira, lo esperaba en casa, por el lado norte del basurero, así como sus 3 hijos, Rubén de 2 años y Carlos e Isaías de 3 años de edad ambos. Ellos estarían bien. Podrían esperar un poco en su ausencia, y sobre todo Elvira, acostumbrada a que no siempre debía esperarlo para dormir los 5 juntos, en una ruinosa habitación no demasiado más grande que la de Luz. En el camino intentaba recordar sin éxito la tonada que había escuchado días anteriores. Sonaba en el radio de un viejo camión de basura que había acercado a descargar residuos. No daba con la tonada exacta, pero el solo hecho de intentar tararearla lo puso de buen humor. Esperaba que después de saciarse del cuerpo de Luz, ella tuviera algo de comer para convidarle. A esa hora aceptaría cualquier alimento que le pudiera ofrecer. Incluso, tal vez pudiera llevarles algo de comer a su mujer e hijos. Todo alrededor estaba en silencio. Leobardo advirtió que la puerta de Luz estaba abierta. No había tampoco rastro de su perro, quien usualmente dormía afuera. De pronto le agradó la idea de no tener que lidiar con el maldito perro, ya que armaba un escándalo cada que alguien se acercaba y Luz estaría prevenida. Tomando por lo alto esa cuchara larga que guardaba junto a sus demás trastos de cocina para recibir a quien estuviera invadiendo su territorio. Al no estar a la vista su guardián, él podría darle la sorpresa a la mujer. Estando a unos 10 pasos, se dio cuenta de que la puerta no estaba abierta, sino tirada sobre el piso de arena. Estando a un paso del umbral, soltó la botella de refresco que todavía llevaba consigo. ¿Qué hiciste, hijo de...? No podía creer lo que veía. El perro había mordido y jalado tan fuerte del pelo a Luz que le había separado parte del cuero cabelludo, dejando una grieta de unos 10 centímetros sobre su ojo izquierdo, o mejor dicho, donde hubiera estado su ojo izquierdo, ya que este ya no estaba ahí. En su lugar, vio fugazmente un oscuro cráter con el resto de lo que antes había sido su párpado, desgarrado en pedazos como si fuera tela. No quedaba tampoco mucho de su nariz. De esta zona escurría un grueso hilo de sangre hasta el piso. Ya se había formado un pequeño charco negro al lado del camastro. Tenía también los dedos de la mano izquierda mordisqueados y parecía que la planta de su pie derecho había explotado, dejando delgados trozos de piel ensangrentados colgando sobre lo que parecía carne molida, la más vomitiva que había visto en su vida. La boca de la mujer estaba totalmente abierta, como en un grito congelado, mostrando los pocos dientes podridos que le quedaban. El cuerpo de Luz estaba recostado, no estaba tirado en el suelo. Leobardo entendió, incluso estando todavía intoxicado, que no había habido pelea. El animal la había destrozado sin darle oportunidad de levantarse. El perro sangraba de una oreja. Aparentemente Luz se había intentado defender, y Leobardo sabía que ella siempre iba armada. Coffee apenas vio a Leobardo. Levantó la cabeza y fijó la vista en sus horrorizados ojos cafés. El hombre olía a miedo. No solo eso, apestaba a terror.
Se lanzó sobre él, con los dientes escurriendo en una mezcla hedionda de sangre y baba espesa. Algunas gotas escurrieron hasta el piso en su breve camino. ¡Maldito hijo de...! Leobardo alcanzó a esquivar la embestida de Kofi, quien atravesó el marco de la puerta de un salto, queriendo atraparlo en un punto entre la rodilla y el muslo izquierdo. Aún en su idiotez artificial, el hombre reaccionó bien al primer ataque. Pero bueno, no correría con la misma suerte en el siguiente. Después de esquivar al animal, quiso huir. Dio la media vuelta tan rápido como pudo, dando un fugaz e involuntario vistazo al cuerpo de luz y echó a correr tambaleante sobre el mismo camino por el que había llegado. A los pocos pasos, sintió los dientes de Kofi desgarrándole la pantorrilla derecha. No pudo hacer otra cosa más que gritar de dolor y quejarse al caer sobre la tierra. Se le ha metido un demonio, pensó Leobardo. Puede que haya estado fuera de sí todo el día inhalando solvente. Puede que sus ojos hayan podido exagerar lo que vio al llegar. Pero el dolor de sentir cómo su pantalón, su piel y su carne recibían el ataque le hizo volver totalmente a la realidad. Al intentar ponerse de pie, Kofi mordía su mano derecha con toda la fuerza que pudo reunir, desprendiendo casi la totalidad de sus dedos medio y anular. El perro hizo algo parecido a un estornudo, y los restos de carne enrojecidos fueron expulsados de su hocico. Leobardo gritó del dolor como nunca antes en su vida, lanzando a todo pulmón un insulto inentendible. Con su otra mano intentaba cubrir la hemorragia al tiempo que se tocaba frenéticamente la mano, como para estar seguro de que le faltaban esos 2 dedos arrancados. El animal puso sus patas delanteras sobre su pecho y comenzó a morderle la cara. Leobardo le dio un golpe no tan contundente en el hocico con la mano que todavía tenía completa. Kofi dio un chillido de dolor, pero no fue suficiente para detenerlo. Retomó el ataque rápidamente. Mordió la parte externa de la mano con la que Leobardo intentaba defenderse. De la otra, los dedos a medio amputar sangraban como una pequeña fuente. El olor lo enloquecía. Mientras más se llenaba de ese olor, más intensos eran sus ataques. Desprendió la suave carne de la mano de la víctima. Sintió que ésta oponía menos resistencia. El hombre intentaba golpearlo, pero esos golpes no le hacían ya ningún daño. Intentaba apartarlo con la poca fuerza que le quedaba, pero el ímpetu de Kofi parecía invencible. Después se lanzó sobre su mejilla, a la que le dio una gran mordida. Masticó un pedazo de carne y luego dio otro respiro para escupirlo. El resto masticado formaba una masa de color rosáceo con delgadas vetas rojas. El perro estaba satisfecho de que había comido de luz, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de cazar una nueva presa. Levantó la cabeza hacia la luna, miró nuevamente al hombre tirado sobre la arena y el viscoso charco de sangre que crecía más y más en cada momento. El hombre lo miraba con los ojos bien abiertos, pero vacíos por dentro. Unos pocos dientes se asomaban por el orificio de su mejilla. Kofi lo miró por un segundo y después se alejó, andando con buen ritmo, hacia donde su primitiva memoria creía recordar que habían 3 pequeñas criaturas y una mujer que emanaba un olor corporal más agradable, más dulce y vital que el de su antigua dueña. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.